de la luz que nos brinda nuestro Señor Todopoderoso, el Sol. ¿Verdad, mi compañero Saverio? En efecto, bendecidos fuimos por los lugares tan hermosos en los que entablar una buena conversación. ¡Oh, un viajero del tiempo! Acompáñanos a escuchar nuestras enseñanzas. Mira la piscina. Dime, ¿qué es lo que ves? Efectivamente, solamente se puede ver el campanario. Sin embargo, acércate. Acerquémonos a ver qué ocurre cuando estamos de cerca. En efecto, puedes ver unas criaturas acuáticas. Curioso, ¿verdad? Estas criaturas mágicas tienen la capacidad de cambiar el medio en el que viven. Por eso observamos este fenómeno. Y solo viven en esta agua. Además, son seres muy vanidosos. Entonces, cuando los miramos, quieren que lo hagamos con todo lujo de detalle. Sin embargo, cuando nos alejamos, estos seres, criaturas mágicas, convierten el agua en espejo, lo que hace que dejemos de verlo. Exactamente, y de esta forma podemos explicar sin ningún tipo de duda el cómo sucede este extraño fenómeno. Y ahora os explicaremos en 3 sencillos pasos cómo hacer una máquina de movimiento perfecta. ¡Corre, corre, que vienen los científicos! ¡Recorcholis! Se nos han vuelto a escapar estos embaucadores. Chicos, no hagáis caso a lo que os dicen estos personajes porque os vamos a explicar los verdaderos fenómenos físicos de lo que está ocurriendo. Lógicamente, los peces no es que sean mágicos, es la propia luz la que al cambiar de medio en parte se refracta y en parte se refleja. De esta forma tenéis una dependencia con el ángulo. Es por ello que cuando nos alejamos de la superficie del agua, la interfase, el ángulo de reflexión será menor, lo que hace que al ser nuestra altura la misma, la componente reflejada sea mayor, más intensa que la componente transmitida. De esta forma, al estar lejos de la piscina, vemos el campanario reflejado y al acercarnos vemos la componente refractada del fondo de la piscina. Y así, de esta forma, podemos explicarlo. Sin embargo, no tenéis por qué creernos a nosotros. Para eso tenemos las matemáticas, que es la que os lo van a explicar Universal. de una forma verdadera y científica. Primero realizaremos un supuesto teórico y luego lo aplicaremos a un caso real. En nuestro caso teórico, suponemos que la luz incidente es natural y se transmite por un medio con índice de refracción NI, y que la superficie en la que se reflejan nuestros rayos tiene un índice de refracción NT. El valor que nos interesa es la reflectancia, que es precisamente el porcentaje de la luz que se refleja en nuestra superficie, y la definimos como la irradiancia reflejada partido la irradiancia transmitida. Estas irradiancias se dividen en dos componentes, tanto paralela como perpendicular, y desarrollando podemos expresar la reflectancia como esta suma de fracciones. Una vez dicho esto, debemos tener en cuenta que la luz natural es el resultado de la superposición de multitud de paquetes de ondas, cada uno polarizado con una polarización bien definida, por lo que como resultado vemos un rayo cuyas componentes paralelas y perpendiculares promedio son iguales. Dicho esto, nuestra operación se simplifica, quedando que la reflectancia total será la suma de sus componentes. Y ahora, sabiendo que la reflectancia es función de los coeficientes de Fresnel, los calculamos teniendo en cuenta que el ángulo transmitido lo podemos calcular mediante la ley de Snell. Y aunque el valor del ángulo transmitido nos quede en función de un arcoseno, no nos preocupa ya que nunca superará los límites permitidos de la función. Por último, si sustituimos todos estos valores, obtenemos una expresión general que relaciona la reflectancia con el ángulo incidente, es decir, nuestro objetivo. Y ahora, si representamos esta función, obtenemos la siguiente gráfica, donde podemos observar que efectivamente, conforme aumenta el ángulo, también aumenta la reflectancia. A continuación vamos a desarrollar el supuesto práctico en el que nos encontramos el día 20 de diciembre a las 12 de la mañana. Simónitus y Saverio se encontraban en la fuente de Rabanales con el sol a una altura de 28 grados, 34 minutos y 42,4 segundos. En ese momento la intensidad incidente era de 101 vatios por metro cuadrado. Antes de continuar dando datos, tenemos que tener en cuenta de que vamos a estudiar el caso ideal en el que dos rayos de luz nos llegan directamente a los ojos después de ser reflectados. Sin embargo, sabemos que el Sol emite un frente de ondas en todas las direcciones, ya que es luz natural, además de todas las reflexiones difusas que hay en las superficies que nos rodeaban. Por otro lado, definiendo la altura de Saverio y Simónitus y la distancia a la que se encuentran, haciendo uso del teorema de Pitágoras, podemos calcular la distancia desde el punto de reflexión hasta nuestro ojo y de esta manera, aplicando trigonometría, podemos calcular el ángulo de reflexión respecto del suelo. De esta forma podemos llegar a la expresión de la reflectancia o reflectividad a la que ha llegado mi compañero Simón, que depende únicamente de los índices de refracción
incidente y transmitido y del ángulo de reflexión, que es igual al incidente. Además, sabemos que la reflectancia y la transmitividad suman 1, de forma que podemos calcular así el coeficiente de transmisión. Lo mismo hacemos para ambos personajes. De esta forma podemos ver que la reflectividad para el caso de Saverio es mucho menor debido a que se encuentra a una distancia del estanque mucho más pequeña, lo que hace que el ángulo de reflexión sea menor, lo que implica directamente que la intensidad con la que recibe el rayo reflejado sea mucho menor en comparación del transmitido. Al contrario pasa en el caso de Simonitus, que se encuentra a una distancia mucho mayor, por lo que la intensidad del rayo reflejado tendrá más importancia en comparación con la del rayo transmitido.